Podemos rever el horario también, ahora si se suma en Cari, podemos, le cambié el nombre, rever el horario también, si a ustedes les conviene, yo lo salvo un sábado al mes que tengo una reunión, y es justamente hoy, el sábado podría en otros horarios también. Bueno, acá entonces nos quedamos en esta diapo que muestra por separado las flores macho y las flores hembra. Una cosa que hay que también tener en cuenta del cannabis es que justamente el cannabis se llama cannabis porque es un cáñamo que puede expresar los dos, de ahí el bis, sexos. Y esto no pasa en todas las plantas. La mayoría de las plantas en la misma flor tienen el órgano masculino y el órgano femenino. O sea, el polen, ¿sí? Y el cáliz, ¿no? Que van a interactuar para el proceso de fertilización de la planta. Eso está todo en la misma flor. Bueno, esto vos lo sabés porque cultivas otras cosas también. El cannabis y otras plantas, que no son muchas en la naturaleza, la palta es una de ellas, pero son 5 creo en total, o 4, no tienen ejemplares distintos para los distintos sexos. El mismo ejemplar contiene los mismos sexos. Esta es una particularidad que por supuesto condiciona mucho nuestro cultivo porque a nosotros nos interesa la flor de la planta hembra. Por otro lado, a la mayoría de los individuos, digamos, vivos, vinculan su sexo a un par cromosómico, como en el caso, por ejemplo, de los humanos, bueno, que ese par es un par cromosómico en el que hay un cromosoma X y otro cromosoma X para la especie femenina, y un cromosoma X y un cromosoma Y para la especie masculina. Si bien esto también pasa en las plantas de cannabis, no es una regla, digamos, excluyente, ¿sí? La regulación de la expresión del sexo está vinculada a la secreción de un componente que funciona como una hormona, que es el etileno, para la expresión de las plantas hembras, y un componente, que si no recuerdo mal es la gibelina, que es la que regula, funciona como una hormona, y regula la expresión de las flores. Uy, se le cortó la luz. Y regula la formación de las flores macho. Para que le voy a contestar. Dale. Bien, volvamos. Entonces, esto si después lo subo a YouTube va a salir todo, voy a tener que cortarlo, porque si no van a salir las conversaciones de chat. Bueno, esta característica, digamos, hace que las condiciones ambientales sean un regulador muy importante en las plantas de cannabis. No solamente las condiciones genéticas no son condición suficiente para la expresión de alguno de los géneros. Esto va a ser bastante importante, digamos, a la hora de considerar una situación que se nos da en el cultivo, que es la formación de flores hermafroditas, o sea, la presencia justamente en la misma planta del macho y de la hembra. Bueno, eso, ¿no? Principalmente eso. Y otras cuestiones que vamos a ver más adelante, eso me iba a decir, que es el proceso de autofeminización y de rodelizado. O sea, algunas situaciones particulares que tienen que ver con tener en cuenta que la genética, digamos, la carga genética de la planta no es una condición suficiente para la expresión genética de la planta. Bueno, y ahora sí, unos repasitos, digamos, por este órgano que nos resulta tan importante, que es el de las flores. Esta diapo tiene algunos textos que vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente lo que vemos es a la derecha una preflor macho, o sea, lo que vemos son esos huevitos que se ubican en forma de racimos, y esa es una característica, no están en solitario, sino que están en forma de racimos.
Y a la izquierda y arriba tenemos una preflor hembra que tiene lo que en algún momento fue un huevito, como el del macho, pero un poquito más alargado y en solitario, y del que han salido unos pelitos blancos, que son los pistilos. Esto es la indicación de que la planta está sexualmente madura, ¿sí? Para empezar a aflorar, y posiblemente también esté vinculado, dependiendo de la edad de la planta, claro, esté vinculado con la cantidad de luz que esté recibiendo. Bueno, y acá tenemos una breve cronología de cómo sería, digamos, de cómo se va mutando este órgano que es la flor, ¿no? A lo largo del proceso de floración. Bien. Y acá hay otra flor, que es la flor del macho. Lo que estamos viendo, no sé, esto mide 3 milímetros en la realidad, digamos, está agrandadísimo esto. Lo que se ve son unos huevitos así en racimo, como te comentaba antes, cuando están en el estadio inicial, y cuando están ya en un estadio maduro, que es cuando empiezan a polinizar la planta, tienen esa forma como de bananitas. Lo que se ve son unos cositos amarillos. Cuando vos ves esos pistilos amarillos, mirás bien y efectivamente ahí están los huevitos. La capacidad polinizadora del polen del cannabis alcanza hasta los 150 metros de donde está la planta, así que es posible que una planta nuestra o de un vecino polinicen a otras plantas nuestras, ¿no? Por eso es importante hacer esta observación, y tiene este lugar también tan preponderante la zona internodal, porque es ahí donde vamos a empezar a ver, y tendríamos que poder ver prematuramente estas cosas. Bueno, sobre esta diapo también vamos a volver después. Pero básicamente lo que quiero decir de esta diapositiva, yo te espero. ¿Estás por ahí? Sí, tranqui, dale. Perfecto. Lo que podemos anticipar de esta placa es que por las características regionales de origen, ¿no?, de la planta, me refiero a milenariamente hablando, podemos encontrarnos con tres ¿cómo sería? Fenotipos, o sea, expresiones genéticas principales, ¿sí? Según ese origen que vimos en esta diapositiva, ¿no? Acá donde está distribuido en el tiempo, en esta región que corresponde a la India, aparecieron las primeras plantas índicas, y en esta región, África y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, aparecieron, y Sudamérica, aparecieron las plantas más sativas. A su vez, las plantas ruderalis son plantas que, ya vamos a ver por qué, tienen adaptada su genética, naturalmente adaptada, digamos, y viven en los polos. Y son plantas, tienen una característica especial de las plantas de cannabis, y es que son independientes del fotoperíodo. Y son las que dan origen a las plantas, a las semillas que conocemos como autoflorecientes. Después vamos a ver por qué bien esto de las ruderalis, pero la idea es poder ubicarnos en que estas cuestiones que vemos de las plantas hacen a sus características genéticas, pero nosotros no vemos la genética de la planta. Este es uno como de las ideas falsas que tenemos, de querer saber la genética, qué genética es, y lo vemos por las hojas. Nosotros a lo sumo podemos ver cómo se expresa eso, y esa expresión está vinculada tanto con la carga genética, con los efectos, digamos, del medio ambiente. Entonces, nada, solo para tener en cuenta esta condición natural de las plantas. Y ahora sí, volviendo y yendo específicamente a nuestras características de cultivo, lo primero que tenemos que considerar para pensar en un cultivo propio y decidir cuál es el mejor lugar y cuáles son las mejores condiciones que tengo yo para darle a esa planta para llegar feliz al final de la floración, es que la planta debe contar con más de 12 horas de oscuridad. Y acá también hay otra
Otra observación que me gusta hacer, que es que a veces estamos pensando en la cantidad de horas de luz, pero para aflorar hay que pensar en la cantidad de horas de oscuridad. Esto tiene que ver con que esa hormona que yo te comentaba, que segrega la planta y es la que regula la expresión genética, es una hormona que es sensible al periodo lumínico. Entonces, cuando baja el periodo lumínico y baja y se empieza a ser percibible, o sea, está por debajo de las 12 horas de luminosidad, o sea, por encima de las 12 horas de oscuridad, tengo más noche que día. Cuando esa relación se invierte, más noche que día, la planta empieza a aflorar. Y se desarrollan una serie de situaciones que son propias con las condiciones de oscuridad. Entonces acá nosotros vamos a tener que, por un lado, garantizar la oscuridad para que flore, pero por el otro lado, garantizar que el tiempo de iluminación sea lo suficientemente eficaz como para que la planta produzca las flores que queremos que produzca, porque ya vimos que sin energía lumínica no va a poder hacer ese proceso biológico. Entonces acá este es una parte de el eje de cómo y dónde tratar nuestro cultivo. Y por otro lado, considerar que si hay menos de 12 horas de oscuridad, o sea, hay muchas más horas de día que de noche, la planta no va a aflorar, independientemente de que tenga 50 años. Esto es bastante común, sobre todo bastante común en Rosario, que hay mucha polución lumínica, y es bastante posible que esté la luz del vecino, la nuestra propia de la terraza, la luz de la calle, por ejemplo, o cualquier luminaria, vamos Dani, o cualquier luminaria que obviamente va a interferir con la floración. Voy a volver con esto porque es lo más importante, así como les decía, no sé si estaban ya los dos o solo al Colo cuando empecé con la parte anterior, si pudiéramos asignar el 70% de los casos fallidos de cultivo, yo se los asignaría a problemas, excesos de riego, principalmente, con las consecuencias que ya vimos, ¿no? Compactamiento de raíces, putrefacción de raíces y enfermedad de la planta. El resto de los problemas de cultivo tienen que ver con no poder satisfacer las condiciones de floración de la planta. Para que una planta flore, necesita más de 12 horas de oscuridad. Yo recién, cuando arrancábamos, nos habíamos quedado en esta diapositiva y vimos que hay un ejemplar hembra y un ejemplar macho. Y esto no pasa en todas las especies. Pasa en el cannabis y solamente en algunas pocas más. Está regulado por su condición genética, pero también muy regulado por condiciones ambientales. Entonces, una de las características fundamentales de estas condiciones ambientales tienen que ver con el ciclo lumínico. A ese ciclo lumínico, a esa relación oscuridad-luz, lo vamos a llamar fotoperíodo. Y acá entonces, poniéndonos al día, el fotoperíodo varía naturalmente a lo largo del año. En un indoor, si la luz se prende y se apaga, digamos, automáticamente, y la regulo yo, pero en el exterior, eso tiene que ver, los días en invierno son más cortos que los días en verano. O sea, el ciclo lumínico va cambiando a lo largo del año. Lo que podemos ver es que en la Argentina, prácticamente en cualquier lugar de la Argentina, desde mediados de febrero, esta rayita tendría que ser más larga, desde mediados de febrero hasta mediados de octubre, no se estiró, ¿eh? Sí, hasta mediados de octubre, nuestras plantas en exterior van a florar. Y esta es una condición fundamental. Si yo tengo una planta con la edad sexual ya suficiente, o sea, lo suficientemente madura para aflorar, y tiene más de 12 horas de oscuridad, va a aflorar. Si yo pongo una semilla en junio y no la mata la helada, cuando la plantita esté así, tenga 6 nudos, o así, con suerte, va a aflorar. ¿Sí? Si yo uso un esqueje que tiene la edad sexual de la madre, y la pongo afuera, ahora que hay menos de 12 horas de luz, o sea, hay más de 12 horas de oscuridad, la planta va a aflorar. Esta es la Biblia del cultivo. El secreto, el misterio, o sea, una vez que resolví el problema de no ahogar a la planta,
básicamente un problema que lo resuelvo mejorando el sustrato y más nada. El problema que tengo que resolver es cómo hago yo para regular ese ciclo lumínico en función del ciclo de crecimiento de la planta, básicamente. Y de lo que Pau, no me puedo olvidar, sí, en lo que vos decís la floración, sí. que dijiste tenga 3 nudos, 6 nudos, ¿eso también tiene que ver? Mirá, a los 6 nudos, una planta de semilla está sexualmente madura, entre los 6 y los 8 nudos. ¿Sí? Esa es la edad promedio en la que una planta alcanza su madurez. Serán 3 meses, ponele, como mucho 4, dependiendo de las condiciones de crecimiento, con suerte, ¿no? Una vez que tiene la edad sexual, lo que vas a ver justamente, lo que vamos a ver es la aparición de estas preflores hembras. La planta tiene edad sexual para empezar a florar, ¿sí? Independientemente del tamaño que tenga. En una planta de semilla, bueno, el tiempo mínimo que necesita la planta para alcanzar esa madurez sexual, digamos, es de 6, 8 nudos, más o menos, la teoría dice 8 semanas, mi experiencia es que normalmente son cerca de 12. ¿Sí? Las plantas de esqueje, como tienen la edad sexual de la madre, ya vamos a volver con esto, florarían, yo pongo esta plantita, si quieren, para la próxima traigo una que esté así y que se le vean las preflores. De hecho, están chiquititas, pero se le ven. Porque es una planta que tiene... Sí, ¿Es un esquejel? es un esqueje. ¿Por eso el tallo está así? ¿A qué te referís con así? ¿Qué diferente? ¿Más marronado, más oscuro, más grueso? No, Más... esto es la genética. Igual sí, porque es una planta más grande, digamos. Así que también, sí, un poquito también, sí. Pero el color, esto es bien propio de la genética. Ya lo vamos a ver, esas cuestiones también de la expresión genética. Entonces, volvamos, esta es la clave del encuentro de hoy. Digamos, la primera era poder reconocer la importancia fundamental del sustrato en nuestro cultivo. Y la segunda es resignarnos a que en la Argentina, lo cual es un beneficio, y ya lo vamos a ver, pero resignarnos a la idea de que en la Argentina nuestras plantas entre mediados de febrero y mediados de octubre van a aflorar. Es un calendario que lo tenemos que tener acá, marcado en la cabeza, para saber dónde vamos a poner nuestro cultivo. Y, a su vez, como contrapartida de esto, para garantizar la floración necesito más de 12 horas de oscuridad. Como le decía el Colo, acá hay dos situaciones que se contraponen. Para la floración necesito mucha oscuridad, pero como el trabajo que hace la planta es enorme, la planta aumenta hasta 3 veces su tamaño y muchas veces su volumen, necesita mucha energía. ¿Y esa energía dónde la saca? De la energía lumínica. Entonces nos vamos a dar cuenta que son plantas que requieren de mucha más energía lumínica en el proceso de floración y lo tienen que hacer en mucho menos tiempo que en el periodo vegetativo. Porque en el periodo vegetativo, o sea, cuando la planta todavía no está florando, ¿sí? Reciben luz permanentemente, o más de 12 horas. ¿Se entiende esto? Dani, ¿vos tenés plantas? De estas no. Cannabis no. Pero ¿No yo cultivaste nunca? no. De hecho, yo pensaba que necesitaba como más luz que oscuridad. Y una vez hice el intento y no me funcionó. Es el La problema. germiné, pero no funcionó. La puse en el sol. Bueno, acá vamos por partes. Vamos por partes. Una cosa es la luz, desde el punto de vista de la energía, ¿sí? Que es lo que la planta va a usar para alimentarse. Y otra cosa es la luz desde el punto de vista del fotoperíodo, o sea, de la relación noche-día, que la planta necesita para estimular la producción de una hormona que es la que va a dar inicio a la floración. Esta hormona, que es el etileno en el caso de las plantas hembra, se activa cuando la relación noche-día es más noche que día. ¿Sí? Entonces, no lo podemos perder de vista. Seguramente vos tuviste un problema anterior a esta cuestión de la regulación del ciclo lumínico. O sea, no llegaste a explorar la planta, me imagino, por lo que me contaste. No. No, o sea, solamente la germiné, salieron las raícitas, todo, y ahí yo la cambié a la maceta. O sea, hice un trabajo totalmente de principiante. No, pero está La bien, puse. es eso lo que se hace. Ah, Termina, a lo bueno, mejor lo y sacaste un poco largo, lo podrías, a lo mejor porque estaba muy débil, y la puse yo en turba solamente también.
capaz que... Turba y perlita, me acuerdo. Está bien. Pero la puse afuera en el sol, la dejaba, estaba afuera. Ahí lo que hay que pensar es que estamos hablando de un individuo, o sea, una planta, un individuo vivo, ¿sí? Con muy pocos recursos, tiene días. Entonces no tiene forma de resistirse a la evaporación del agua por efecto de la luz solar. Entonces eso también lo tenemos que considerar durante los primeros estadios de la planta. Ahora lo vamos a ver exactamente en el próximo encuentro, porque si germinamos, digamos, si empezamos un ciclo de cultivo por la germinación, lo siguiente que viene es ese estadio de plántula, en el que salen las 2 primeras hojitas y los siguientes brotes, y tienen tratamientos particulares, digamos, y cuidados particulares que tienen que ver principalmente con que estamos hablando de un individuo, digamos, un ser vivo con muy pocas capacidades de defenderse. Básicamente, lo mejor sería tenerla como en una incubadora, ¿no? En un lugar en donde mantengan buenas relaciones de humedad, buena luz, porque la necesita permanentemente, ¿sí? Y un riego cauteloso, porque no tiene margen para que se le pudra una raíz y comer de otra, tiene una sola. Digo, estas sí son las cosas, a lo mejor qué lindo que tocó este grupo ahí, los dos tienen experiencias de cultivos con otras cosas. En general, en los otros grupos siempre me pasaba que había gente que ya había cultivado y ese tipo de cosas, y era medio desparejo. Así que posiblemente haya sido más una cuestión del tratamiento de la plantura que de la cantidad de horas de luz. A lo mejor exceso de riego, muy posiblemente. Bueno, entonces, este concepto de fotoperíodo, ¿habían escuchado hablar ustedes del fotoperíodo, de plantas fotoperiódicas? No, vos sí, Colo. Sí. Sí. Cuando plantaron semillas que compraron, que les dieron, que se cayeron de un prensado. Sí, semillas que cayeron, que yo tenía sí, no compré. Bien. A mí me la habían regalado. Bien, perfecto. Bueno, ya Cuando vamos compré el aceite para la rodilla, me habían regalado un par de semillas. Bien. ¿Los chicos de UPAC te vendieron el aceite? No, un vecino acá de Rosario que tiene su plantita y hace Bien. aceite. Bien. Bueno, después vamos a hablar, creo que en el próximo encuentro o en el otro, del tema de las semillas, que es un tema particular, porque aparte son caras las semillas, y también ver qué características, con qué cosas nos podemos encontrar cuando plantamos semillas que no compramos, y cuando compramos semillas que no son lo que dicen que son. Bueno, les decía entonces, si tuviéramos que resumir en dos, no voy a actualizar nada. Si tuviéramos que resumir en dos momentos o en dos grandes problemáticas, la clase de hoy y el cultivo de cannabis, es uno, el exceso de riego, los problemas vinculados a la compactación del sustrato, y otro, el no identificar la vinculación entre el fotoperíodo y la floración de las plantas. ¿Sí? Si yo a una planta, por ejemplo, no le apago la luz y crece, y crece, y crece, no va a aflorar. Ahora, si aparte esa luz no es buena, o no es pareja, porque se mueve, porque es la luz de un vecino, porque tengo eso que se de ajuste de movimiento, etc., aparte la planta se va a enfermar, porque va a sufrir un estrés por ese problema de iluminación. Si yo pongo por error, o a propósito, digamos, una planta a florar cuando todavía es demasiado pequeña, obviamente no voy a tener buena producción, ¿sí? Y lo más posible es que esa planta, terminada la floración, se muera. Y casi como Biblia, digamos, en la Argentina, desde mediados de febrero hasta mediados de octubre, las plantas floran. Y desde mediados de octubre hasta mediados de febrero, o sea, el otro pedacito, las plantas vegetan, o sea, no floran. Y estos dos procesos, y con esto terminamos, creo, y estos dos procesos son reversibles, ¿sí? O sea, la planta puede estar florando, puede estar vegetando y empezar a florar, y puede estar florando y empezar a vegetar. Entonces, el control de la iluminación es lo que a nosotros nos va a garantizar la floración. ¿Tá? O sea, no podemos florar
sin pensar cuántas horas de luz y qué calidad lumínica tiene la planta. ¿Dudas, comentarios, tomatazos? ¿Cuánto Lo de tarda la más? vegetación, ¿qué sería? Dale, Colo. Lo de la vegetación, ¿a qué le llamas vegetar? ¿Que Vegetar vaya creciendo? el periodo en el cual la planta gana tamaño, gana forma, digamos, gana sustento, crece, tiene más de 12 horas de luz, crece, y es el periodo anterior a la floración. Es un periodo indeterminado, puede durar 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, o el tiempo en el que la planta reciba más de 12 horas de luz. Entonces, durante todo ese tiempo la planta va a crecer. Cuando reciba menos de 12 horas de luz, la planta va a empezar a mostrar sus órganos sexuales, va a pegar un estirón más y va a empezar a florar, ¿sí? Si yo en ese momento vuelvo a cambiar el ritmo lumínico, o sea, vuelvo a hacerlo más corto y tener más noche que día, perdón, y tener más día que noche, la planta va a volver a vegetar. El proceso es reversible, digamos. ¿Se entiende esto? Es muy importante porque en estos procesos justamente de revegetación las plantas sufren un estrés y muchas veces terminan hermafroditándose y muriéndose. ¿Y qué pasaba? Tenía la luz del vecino, tenía la luz de la calle. O sea, no lo mató la luz, la mató el estrés lumínico que sufrió la planta, digamos, ¿no? Sí, la mató, la deterioró, etc. Vos, Dani, ¿qué ibas a preguntar? Digo, tiene que ver el periodo de crecimiento, depende de la época en que yo las plante. Por ejemplo, si la planto en... Si las vas a poner en exterior, claro que sí. O sea, si las vas a poner en exterior, en la próxima vamos a arrancar con una línea de tiempo, la clase. Si las vas a poner en exterior, lo primero que tenés que cuidar a la planta es del exceso de sol y del exceso de frío. Después de eso, si es una planta de semilla, ¿sí? La planta va a crecer entre 6 y 8 semanas, ¿sí? Indistintamente del ciclo lumínico, pero una vez que alcance la madurez sexual, o sea, después de esas 8 semanas, o 10 o 12, las que sean que la planta alcanzó la edad madurativa sexualmente, las plantas van a aflorar. Entonces yo voy a tener que considerar, la vida del cultivador es con una línea de tiempo acá que dice, en exterior puedo poner la planta entre febrero y marzo y voy a aflorar, y eso puede ser bueno o malo si yo no quiero aflorar las plantas, ¿sí? O sea, es como nuestra línea de vida, digamos, del cultivador, es recordar cuáles son las condiciones naturales que se producen en el exterior, ¿sí? Y a su vez, lo que vamos a hacer en un interior es mejorar y superar en la medida de lo posible las condiciones exteriores para que se produzca la floración. Decime, Dani. Claro. O sea que en 6 u 8 semanas ya empieza a aflorar, digamos. Una planta de semilla cuando recibe menos de 12 horas de luz, o sea, más de 12 horas de oscuridad. ¿Se entiende? Claro, Dos sí. cosas se tienen que dar. Que la planta sea sexualmente madura, ¿sí? Eso en la especie lleva un tiempo, en general, ahí está, 2 meses, 3, 8, 12 semanas, y particularmente en las plantas de cannabis, lo que tiene que pasar es cambiar el ciclo lumínico, que la planta lo va a detectar a esa relación día-noche y lo va a manifestar con la secreción de una hormona que es el etileno, que va a producir que la planta empiece a florar. Es como que le dice, bueno, vieja, ya podés florar. Ahora, hasta ese momento, digamos, si la planta tiene madurez sexual, apenas pase ese cambio de luz en un indoor, lo único que yo esta planta, así como está, si la pongo afuera, va a florar. De hecho, para la próxima, capaz que para la próxima, te quería mostrar algo, para antes que se corte. Dos cosas, esto, sustrato, que me preguntaba Colo. Acá, mirá, esto es un sustrato liviano, ¿se ve? Liviano, livianísimo, no hay grumo, no hay bodoque, no. Esto se logra con turba, perlita, resaca, compost. Y lo otro que te quería mostrar, que traje porque a tu pedido, es, bueno, esta es una planta ahí como medio como recién cosechada, mirá. ¿Ves el tamaño de las raíces? O sea, esto, si aprieta ahí, se comprime, pierde su funcionalidad porque ya no chupa nada, ¿sí? Y se pudre. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Ah, ya se pudrió. ¿Cómo?
Pregunté cuánto tiempo tiene esa planta, pero la vi que ya estaba seca. No, esta está cosechada ya. Ah, Sí, claro. sí, traje una que ya estaba cosechada ahí. Bueno, en esta no, porque está recién trasplantada, pero en un par traigo una que podamos ver ahí, que la pueda sacar de su maceta. Es una ventaja del coco es que eso se hace con mucha facilidad. Voy a pausar la grabación. Bueno, comentarios.